describirlo desde un simple amplificador o de voltaje hasta el diseño de filtros, de la misma manera que habíamos visto con filtros pasivos, ¿no? En el anterior parcial. Cabe destacar que tienen mucha mejor respuesta o son más confiables que armar un filtro con componente RLC. Y ¿qué más? Eso, son detalles que vamos a ir viendo más adelante, conforme vayamos tocando los temas. Es muy importante en esta parte manejar dos axiomas o dos ideas principales que se tienen con respecto a los amplificadores operacionales, de los cuales vamos a ver que estos tenemos eh, ya. Esto gracias al cortocircuito virtual que se tiene o la alta impedancia de entrada que tenemos dentro de lo que es mi amplificador, dentro de todo esto, ¿ya? Como deben estar viendo en electrónica, este tiene su circuito equivalente de la misma manera que se trabajaba con un transistor. Pero nosotros no vamos a manejar aquello, nos vamos a regir todas nuestras ecuaciones en función de estos axiomas que tenemos. Ya, sobre todo la relación de voltajes, mm, la relación de voltajes que tenemos a la entrada. Mm, Como ya les había indicado, esto es por el cortocircuito virtual que se tiene y esto hace que nuestras corrientes que están ingresando en estos sentidos, las corrientes que ingresan en un amplificador, van a ser cero. Ya, eso va a ser más mecánico, como les voy diciendo. Bien, entonces, veamos lo que es el ejercicio. Ya. En este ejercicio nos están pidiendo poder hallar la relación o poder determinar. Ya. Nos dice determinar la relación de nuestra señal de salida, que se encuentra acá, con respecto a mis señales de entrada. En este caso estamos ingresando dos señales a dos amplificadores. Consideremos este nuestro amplificador 1 y este nuestro opcional 2. Ya. De la misma manera que manejábamos en el anterior parcial, a mí me gustaba hacer esta partecita por pasos. ¿Ya? Eh, lo primero que vamos a hacer es colocar o ubicar lo que son las corrientes involucradas al análisis, ¿ya? O aquellas que nos van a dar alguna relación en sí. Mm, por ejemplo, para nuestro caso aquí ya están colocadas nuestras corrientes, pero en todo caso que solo se nos presente el circuito, las corrientes que solo irían serían esta de aquí y acá no analizaríamos corrientes. ¿Por qué? Recordemos lo que decía nuestro axioma de corrientes.
era la corriente en X es igual a cero y también la corriente en Y es cero. Algo que aquí no hemos mencionado. Y esto de acá, y esto de acá, perdón, se me olvidó. Esto, aquí en este punto lo vamos a llamar voltaje X y en este punto un voltaje Y. Perfecto. Entonces nuestra entrada no inversora, vamos a denotarlo para nuestro caso, no es un caso general, una notación única, yo lo estoy poniendo así, que aquí tenemos el voltaje X y en la entrada inversora tenemos el voltaje Y. Entonces vamos a manejar eso. Recordemos esto, que la corriente que teníamos entrando a nuestro amplificador, en este caso esta corriente de aquí y esta corriente de acá, es cero. A consecuencia teníamos que el voltaje de aquí se repite aquí. ¿Ya? Entonces, si la corriente que está circulando aquí es cero y analizo una corriente acá, que está viniendo de mi señal o de mi voltaje 1, esa corriente se va a distribuir acá y coloco a una de las entradas de mi amplificador, donde que voy a tener que una de ellas es cero y toda la corriente se está distribuyendo por este camino, por lo cual esta no me va a proporcionar ningún valor o ninguna ecuación para nuestro análisis. Por consiguiente, solo necesito determinar el voltaje que se encuentra aquí. Como no hay ninguna resistencia acá en esta partecita que estoy rayando, el voltaje se encuentra en paralelo, por lo cual puedo decir que aquí se repite el voltaje 1, indistinto de mi resistencia R. ¿Ya? Lo mismo aquí, el mismo análisis. La corriente únicamente va a circular por R, pero como este se encuentra en paralelo o es el mismo, aquí tenemos también B2. En este punto podríamos decir que tenemos B2 y aquí también se repite lo que es B2 por el axioma. Recordemos que el voltaje en X era igual al voltaje en Y. Esa parte, ¿se entiende, chicos? ¿O volvemos a repetir? Espero que se entienda. Entonces, con este análisis que ya habíamos hecho en esta partecita de aquí, después de... ya. Ok. A ver, vamos a ver de otra manera. Habíamos dicho que lo primero que vamos a hacer es ubicar las corrientes que van a o que voy a analizar dentro de mi circuito, ¿ya? Porque es mucho más fácil manejar el análisis de este tipo de circuitos, no como mallas, sino como el análisis de nodos. Recordemos, todas las corrientes que ingresan por un nodo es igual a todas las corrientes que salen por el mismo, ¿no? Vamos a hacer el análisis general para ahí. Durante todo este parcial, mi persona va a trabajar con puro análisis de corrientes. ¿Perfecto? Entonces, necesito saber qué corrientes van a trabajar o que me van a proporcionar. Y ahí es donde me voy acá, en este punto de aquí, observo que esta corriente de aquí no me va a proporcionar ningún dato. ¿Por qué? En corrientes que analizo, cola, que sería el voltaje 1, menos la punta. ¿Qué tengo en la punta? Tengo GND, 10, menos 0 sobre la resistencia R. Y aquí esta corriente es 0. Entonces sería más 0. Y esta va a ser igual a la corriente que me va a proporcionar aquí. Y veo que esa corriente la voy a llamar solamente corriente 1. No tengo más que la ley de Ohm en este caso. No me está proporcionando más. ¿Cuándo nos va a servir aquello? Cuando el ejercicio nos pida, en este caso se pide una relación. Cuando el ejercicio, cuando se
se solicita la impedancia de entrada del circuito, en ese caso sí es necesario analizar esta corriente que está ingresando. Para nuestro caso, únicamente necesito el voltaje que está ingresando, ¿ya? Y eso me sirve. Ahora, como segundo paso ahí, lo que ya hemos estado explicando acá. No va a pasar nada, no hay caída de tensión porque en este punto no existe una resistencia, no hay ningún divisor de tensión. El voltaje que tengo, ahora si veo nodos, el voltaje que está ingresando aquí también está en este nodo. Sigo avanzando, el voltaje es el mismo. Y ahora me agarro de esta parte de aquí. Que el voltaje en X, que sería en mi entrada no inversora, es el mismo voltaje que está cayendo acá, en mi entrada no inversora. Por lo cual, si sigo el camino de nodos, este voltaje aquí es B1. Es el mismo nodo hasta este punto. Entonces, en este punto de aquí, tengo voltaje 1. Lo mismo para el otro amplificador. Tengo un voltaje 2, no encuentro en esta parte ningún divisor de tensión, por lo cual aquí también tengo voltaje 2. Sigo mi camino, no encuentro nada más, entonces lo que está ingresando aquí es mi voltaje 2. Esto va a ser mi voltaje X. Por el axioma que manejamos, el voltaje X es igual al voltaje Y, aquí se repite. Vamos a tener voltaje 2. Seguimos el camino porque es el mismo nodo, seguimos. Aquí encontramos que en este punto también vamos a tener B2. Ese sería el segundo paso, la segunda tarea que les aconsejo que hagan, ya que esto va a facilitar las variables que vamos a manejar. En todo caso, que esto no hubiera sucedido, esta partecita de acá, hubiéramos necesitado este voltaje de aquí y nosotros nos hubiéramos dado como una incógnita. Y eso nos hace que el problema se vaya haciendo un poquito más grande, porque hay que determinar de dónde sale esa relación y todo. Ya que sabemos con toda la matemática que ya habíamos visto, necesitamos colocar siempre nuestras respuestas en función a los datos que se nos están proporcionando. Lo mismo es en la electrónica. Todas nuestras soluciones tienen que estar en función a los valores que tenemos, ¿ya? Eso igual, si se les está pidiendo relación, chicos, coloquen la relación, en este caso está diciendo voltaje de salida con respecto a voltaje de entrada. Coloquen esto como su solución final, ¿ya? Relación se les está pidiendo. Aquí. Ya. ¿Y qué va a estar involucrado en esta relación? Van a estar involucrados los componentes en sí, ¿ya? Cuando se pide relación, déjenlo como componentes, no como un valor final. ¿Ya? Recomendación. ¿Qué más? Ya tenemos los nodos. Ahora, ¿por qué hice aquello? Aquí va otra aclaración. No es recomendable tomar la corriente que está saliendo directamente de mi computador. Ya, este dato, esta corriente de aquí, no la vamos a analizar, no la vamos a considerar, ya que nos va a proporcionar para nosotros datos incorrectos. ¿Ya? Pues no solamente donde están cayendo, que serían mis resistencias. Ahora, para nodos, recordemos, teníamos una corriente, aquí se encontraba un voltaje A, y en este punto se encontraba un voltaje B, y en medio de ellas se encontraba una resistencia, ya que ahí es únicamente donde va a circular la corriente. Para este tipo de casos, nosotros decíamos que el voltaje, como se llama, de la cola menos la punta sobre la resistencia. Eso vamos a manejar todos los casos. ¿Qué más? Ya tenemos voltaje 1. Aquí hemos dicho que no íbamos a analizar, por lo cual, en este caso, como no estoy analizando la corriente de aquí, esto puedo dejarlo como una variable que vamos a encontrar.
Seguimos con la corriente 3, perfecto, y la corriente 4. Bien, hacemos el análisis, perdón, de nodos. Entonces, en este caso ya me he notado para el nodo 1, que sería este de aquí. ¿Qué tenemos? Observamos que a ese nodo está ingresando la corriente 1 y está saliendo la corriente 2. Entonces, para la corriente 1 tenemos voltaje de salida menos voltaje 1 sobre la resistencia. Y esto es igual al voltaje 1 menos el voltaje A, o voltaje en ese nodo, sobre la resistencia. De aquí, ¿qué tenemos? Mis resistencias se están simplificando ya que son iguales y solo voy a tener voltaje de salida menos, en este caso, este voltaje de aquí pasa al otro lado con signo cambiado, por lo cual voy a tener menos 2 veces mi voltaje 1 y esto es igual a menos mi voltaje A. ¿Por qué estoy despejando esto? Porque no conozco, este no es dato. Y voltaje de entrada es, voltaje 1, perdón, es dato y voltaje de salida también. Entonces, despejo lo que es mi voltaje A, porque sé que en el siguiente nodo, que es mi nodo 2, va a aparecer ese voltaje. Ahora, hagamos para el nodo 2. Ahora, 2, tenemos. En este nodo está ingresando la corriente 3 y está saliendo la corriente 4. Entonces, la corriente 3 había sido igual a la corriente 4. Y esto aquí es igual. La corriente 3 tenemos B sub A menos mi voltaje 2. B sub A menos mi voltaje 2 sobre R. Y esto es igual para la corriente 4, el voltaje 2 menos GND. Y vamos a tener mi voltaje 2 menos, pero como este está a tierra y sabemos que el voltaje aquí es igual a 0. Entonces sería menos 0 sobre la resistencia. Lo mismo. Mis resistencias se están simplificando. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener mi voltaje A había sido igual a 2 veces mi voltaje 2. Este únicamente está pasando con el signo contrario, ¿no? Está pasando a sumar. Listo. Ya tengo mi voltaje A. Entonces aquí esto puedo llamarlo mi ecuación 1 y aquí tengo mi ecuación 2. Entonces, reemplazamos 2 en 1 y vamos a tener mi voltaje de salida menos 2 veces mi voltaje de entrada. El voltaje 1 es igual a menos voltaje A, que sería 2 veces mi voltaje 2. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo únicamente la relación de voltaje tanto de entrada como de salida. Entonces reviso mi ecuación. En este caso, este es dato y este. Vamos a dejarlo la relación como mi voltaje de salida con respecto a mi voltaje de entrada. Entonces vamos a ver. Mi voltaje de salida habría sido igual a, en este caso, menos 2 veces mi voltaje 2 más 2 veces mi voltaje 1. Y puedo factorizar el 2 aquí y va a ser el voltaje 1 menos voltaje 2. Esto es igual a mi voltaje de salida. Ahora si quieren dejarlo como una relación en sí, esto podría manejarlo como el voltaje de salida es igual a mi voltaje 1 menos mi voltaje 2. Y esto habría sido igual a 2.
Y esta sería mi respuesta o esta bien está válida. ¿Tienen alguna consulta? El ejercicio era súper sencillo. ¿Alguna duda? Consulta, cuestionante, interrogante. Mm, ya. Entonces, continuamos. Ya. En este les doy 5 minutos para que me resuelvan por un ejercicio de su clase. ¿Eso? ¿O no quiere? Ya tienen 5 minutos. Como el tiempo también ya no se nos va a dar, en 5 minutos vuelvo a levantar la sesión. ¿Ya? Esta lo voy a cortar y dentro de 5 minutos se vuelven a unir. Este ejercicio me lo mandan a WhatsApp. Si gustan. Si usted gusta. ¿Ya? Lo mismo. Hasta aquí. Tengo nodo 2. No tengo datos, no tengo nada o no sé nada de esta parte, entonces solamente voltaje X. Reviso el voltaje Y. El voltaje Y está yendo directo a GND, entonces el voltaje aquí es cero, por lo cual, por este mismo axioma, el voltaje se repite en este nodo 2 y también es cero. Perfecto, ya tengo todos los datos. El único que me falta y observo va a ser el voltaje en esta parte. Va a ser una variable que va a estar relacionada directamente con la corriente 1, corriente 2, corriente 3 y corriente. De la misma manera puedo llamar un voltaje A. Entonces, aquí para el nodo 1 que tengo.
tengo que la corriente 1 es igual a la corriente 2 y la corriente 1 es igual a mi voltaje de entrada menos 0 por el voltaje que habíamos determinado en este punto sobre mi resistencia R. Y esto es igual a mi corriente 2, que también es 0 menos mi voltaje A sobre 3 medios de mi resistencia. Ahora, aquí que voy a tener mi voltaje 1, o mi voltaje de entrada, perdón, es igual a menos 2 tercios de mi voltaje A. Porque mis resistencias, o bueno, R se va a simplificar. Ya tengo voltaje A. Dejémoslo ahí. Ya, a ver. Esto dejémoslo con U. Ahora también podríamos necesitar el contrario. Voltaje A es igual a menos 3 medios de mi voltaje de entrada. Cualquiera de los dos podemos usar. Ya es indistinto. Ahora, para 2, yo tengo el 2. En 2 tengo la corriente 3 y la corriente 4. La corriente 3 es igual a la corriente 4 y todo esto es igual. La corriente 3 es voltaje A menos 0, voltaje A menos 0 sobre R, si no me equivoco. Y esto es igual a 0 menos voltaje de salida. 0 menos B sub 0 sobre R. Mis R se van a simplificar. Y voy a tener que mi voltaje A es igual a menos mi voltaje de salida. Ahora, con los que conviene usar esta vez. Entonces, esto vamos a llamarlo 2, 2 en 1. Mi voltaje de entrada es igual a menos 2 tercios de mi voltaje de salida. Estoy bien, solo estoy reemplazando B sub. Y aquí voy a tener que mi voltaje de entrada es igual a menos, miento, es más, menos por menos es más. Entonces aquí es 2 tercios de mi voltaje de salida. Pero como me están pidiendo una función de transferencia, recordemos que siempre es la relación de salida con respecto a mi entrada. Y esto es igual a 3 medios. Y esta es mi respuesta. Ahora, el camino largo es este. El camino corto, ¿cuál hubiera sido? Analizar la retroalimentación. Esta corriente que nos estamos haciendo aquí, y aquí al final vamos a usar. ¿Qué sería? Analizaríamos directamente este nodo de aquí. Tendríamos mi voltaje de salida y mi voltaje de entrada. En este punto de aquí que tengo Bx, pero este también está relacionado con By, es esta tierra, entonces es 0. Y me daba la misma relación del otro de trabajando con los amplificadores. Ahora, algo que se tienen que percatar, más que todo para la parte de filtros, y podemos detallar eso aquí, es esto. Mm, Tal vez van a encontrar en ejercicios, tal vez el ingeniero también lo hace, que la corriente 2 lo traslada de este sentido, porque dice está ingresando por la entrada inversora y todo aquí. ¿Dónde me percato que estoy haciendo bien? En el signo que estoy encontrando. Por ejemplo, aquí. A ver, solamente veamos hasta esta parte. ¿Bien? De aquí. Tengo un voltaje que estoy ingresando
a mi amplificador operacional. En este caso, este está en una configuración inversora. Lo que va a hacer es que si tenía esta señal, por la entrada inversora o por otro dato, voy a tener esta señal. Por eso es que nos da el signo negativo. Bueno, sería aquí. VA sería mi voltaje de salida únicamente de este amplificador 1. Este signo nos indica que sí estoy haciendo cumplir que está ingresando mi señal por la entrada inversora. ¿Ya? Ahora, en este caso, si aquí la señal está invertida, este otro amplificador propio está ingresando por la inversora. Y es lo que teníamos aquí. Perdón, acá. Esta relación. Donde manejemos así. Voltaje de salida es igual a menos mi voltaje. En este caso, PA va a ser mi nueva entrada. Esta es la relación fuera del ejercicio, por si acaso. Donde de la misma manera observamos que tenemos un signo negativo por lo mismo. Estamos ingresando la señal por la entrada inversora. Ahora, si estoy invirtiendo una vez la señal y luego esa señal la vuelvo a invertir, aquí voy a tener la misma señal, ya sea amplificada o tal vez atenuada, no sabemos específicamente aquí, pero estoy haciendo cumplir sus entradas, que es lo que más me interesa para esta materia en este caso. Verificar aquello, ¿ya? No es que nos interesa, sino es que sí, así comprobamos que estamos haciendo nuestro análisis correctamente. Y como sabemos con números se puede explicar aquello. Y sería esto. Nuestra entrada primero ha sido invertida, posterior a eso nuevamente invertimos la señal y vamos a obtener esta. Ya, eso es una información extra fuera de lo que vamos. Bien. Hagamos ya. Nos está diciendo que vamos a notar. Ya. Son todos los datos que nos proporcionan y nos dice que determinemos la impedancia de entrada del circuito. ¿Qué nos estaría diciendo? Que determinemos la impedancia que se ve de esta, nuestra impedancia.
Y eso sí. Entonces, lo mismo que les había dicho en el anterior caso, primero determinamos lo que son las corrientes. En este caso vamos a tener una corriente que está circulando por el capacitor, llamémosle corriente 1, la corriente de resistencia, por esta de aquí, la corriente de este nodo y es de aquí. Si es la corriente 1, vamos a cortar la corriente 2, la corriente 3, la corriente 4 y la corriente 5. Luego, ¿qué va a pasar en este caso? Necesito para la impedancia. ¿Cómo puedo determinar la impedancia en este caso? ¿Qué necesito? ¿Algo? Vamos a preguntar. Luis Alberto. No se encuentra. Eh, Félix Israel. Tampoco. Micaela Córdoba. Ok, ok. A ver, no tengo. Eh, Aaron David. Bueno, creo que se me escucha, ¿verdad? Bueno, nada, entonces continuamos. Estas son las características que vamos a ver hoy entonces. Para la impedancia, que básicamente lo que necesitamos es el voltaje, en este caso nuestro voltaje de entrada y nuestra corriente de entrada. Esa sería nuestra impedancia, ¿no? Entonces serían los únicos datos que necesitamos o la relación directa que necesitamos encontrar para esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? En este caso, ahora sí necesito relacionar esta corriente que está ingresando al circuito. En los anteriores casos me era indiferente, ¿no? Pero en este caso sí. Es lo que... partimos de esa ecuación. No, perdón, nos falta determinar qué nodos vamos a analizar. Únicamente porque nos está solicitando la impedancia de entrada, ¿sí? Necesitamos determinar lo que es este nodo de aquí, ¿ya? En todo caso, si solo nos pedía relacionar el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, este nodo 1 no lo consideraríamos, porque este voltaje también está aquí y ya tengo la corriente 1 y sería igual a la corriente que está. Entonces vamos a ver. Este nodo de aquí no lo analizo, perdón. Este nodo de aquí sí. Y por último, este nodo de aquí, que va a ser mi nodo 10. Ok, entonces tenemos un nodo aquí para 1. Ya tenemos, está ingresando la corriente 1 y está saliendo, no, perdón, está ingresando la corriente de entrada y está saliendo la corriente 1. ¿Y qué más? Aquí la corriente, no olvidemos,
de nuestro amplificador. Y aquí es, la corriente de entrada es igual a mi corriente 1 más mi corriente X. Pero, por el axioma que manejo, que esto es igual a 0, esto de aquí se me hace 0. Ya con la práctica ustedes se van a dar cuenta que solamente es la corriente que está circulando por el capacitor. Todo está viniendo. Pero como estamos aprendiendo, es necesario notar todo esto. ¿Ok? Bien, entonces, corriente de entrada yo lo voy a dejar como una variable. La corriente 1 es igual a mi voltaje de entrada menos mi voltaje de salida, todo esto sobre 1 sobre CC, porque es un capacitor. Bien, ya tengo esto. Es mi corriente. Dejémoslo como nuestra ecuación 1. En este caso necesitaríamos encontrar lo que es mi voltaje de salida. Entonces, para 2, para 2 que tengo la corriente 3 es igual a la corriente 2. La corriente 3 es igual a la corriente 2. La corriente 3 es aquí. No tenemos ningún dato, no podemos encontrar ni por uno ni por otro lado. Entonces me asigno una nueva variable, mi voltaje A. Entonces la corriente 3 va a ser el voltaje A menos el voltaje en el nodo 2. Pero en el voltaje en el nodo 2 sabíamos que es un voltaje X, que se repite en la otra entrada, que sería el voltaje Y, pero este está a GNP, o tierra, sería un voltaje igual a 0. Entonces, este voltaje X es igual a 0. Entonces, tenemos voltaje A menos 0 sobre R. Este es igual a la corriente 2, lo propio. Vamos a tener el voltaje en X, pero este voltaje es 0. Está pasando por una resistencia. Esta es una resistencia R2. Una resistencia R2, pero esta está misma. Aquí sería así. Tenemos un voltaje de salida y la corriente 2, en este caso, está circulando de esa manera. Solito. Vamos a tener el voltaje en X, que sería 0, menos mi voltaje de salida. Todo sobre R2. Entonces, mi voltaje A había sido menos mi resistencia 1 sobre mi resistencia 2, mi voltaje de salida. Esto dejémoslo como ecuación 2. Ahora, ya hemos analizado el nodo 3, nos falta, no, perdón, el nodo 2, nos falta el nodo 3. Nodo 3, nodo 3. Entonces tenemos para 3, vamos con para 3 está ingresando la corriente 4 y está saliendo la corriente 5. La corriente 4 ha de ser igual a la corriente 5. ¿Pero qué es esto? Es mi voltaje A menos oye, bien, tenemos esa parte. Otra, tenemos el voltaje de entrada y sabemos que aquí manejamos como un voltaje X.
Nuestro axioma poderosísimo es este. Entonces, este voltaje se repite aquí. Entonces, aquí también tendría mi voltaje de entrada. Este es un mismo nodo, todo esto de aquí, hasta este punto. Entonces, aquí que tenemos mi voltaje de entrada. Como esta era mi voltaje de mi amplificador, pero por el acción hemos descubierto, hemos encontrado que es el voltaje de entrada. Todo este nodo es el mismo. Aquí tenemos voltaje de entrada. Bien, estamos trabajando con verde. Entonces va a ser la corriente 4 estaba por aquí y la corriente 5. La corriente 4 es mi voltaje A menos mi voltaje de entrada sobre R4 y esto es igual a mi corriente 5. Mi corriente 5 es mi voltaje de entrada menos, está direccionándose a tierra 0 sobre R3. Y aquí tengo que mi voltaje A es igual a mi voltaje de entrada sobre R3 más R4 sobre R3, mi voltaje de entrada más mi voltaje de entrada. De A vamos a tener R4, R3 más 1, todo esto mi voltaje de entrada. Aquí tenemos mi ecuación 3. Ahora, ¿cómo está mi ecuación? Ya, ya. Entonces, ¿qué hacemos? Segundo color. 3 es igual a 2. Porque en ambos he despejado el voltaje A. ¿Sí? Entonces, tengo R4 sobre R3 menos 1, voltaje de entrada. Esto es igual a menos R1 sobre R2. Mi voltaje de salida. Ahora, ¿qué me conviene despejar? Mi voltaje de salida para reemplazar en la ecuación U. Entonces, despejamos. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener mi voltaje de salida es igual a menos R2 sobre R1 multiplicado por R4 sobre R3 menos 1, mi voltaje de entrada. Ya, esto podemos decirle que es mi ecuación 4. Y por último, vamos a hacer con esto. Ya, dice aquí, creo. No, creo que no. 4 en 1 que teníamos. Ya, corriente 1 o corriente de entrada, perdón, multiplicado por SC. Y es mi voltaje de entrada menos mi voltaje de salida. Son estoy ya, acabemos entonces. Tenemos la corriente de entrada es igual a SC, voltaje de entrada, menos, con este signo negativo de aquí, se me hace más. Y tengo R2 sobre R1, R4 sobre R3, menos 1. Tenemos más 1. Aquí, más 1.
más 1. Ya, esto mi voltaje de entrada. Entonces, mi corriente de entrada es igual a SC, factorizo mi voltaje de entrada. Tengo voltaje de entrada que va a ser 1 más R2, R1, R4, R3 más 1. Ya he factorizado, solo me queda eso. Y ahora sí, la relación que estoy buscando para mi impedancia de entrada es igual a mi voltaje de entrada con respecto a mi corriente de entrada. Entonces, va a ser 1 más R2, R1, R4 sobre R3 más 1, todo sobre ese sí. Y esto es igual a mi voltaje de entrada. No, pues es despejado. Todo mandaríamos a dividir. Sería 1 sobre SC, ahora sí. 1 más R2, R1, R4, R3 más 1. Y esto sí, recién es mi voltaje de entrada con respecto a mi corriente de entrada. Y esto es la impedancia de entrada de mi circuito. Ahora, ¿esto puedo reducirlo? Sí. A ver, veamos. 3, 4. Va a ser mi impedancia de entrada es igual a 1 sobre SC. Aquí sigo teniendo 1 más R2, R4 sobre R1, R3 más R2, R1. Eso también es igual a R1, R3. Lo estoy subiendo únicamente lo que voy a sacar como denominador. Aquí voy a tener SC, R1, R3 más R2, R4 más R2, R3. Y creo que esto sería menos. Como les digo, si también es válida esta parte de aquí. ¿Bien? Y entonces el tiempo en esta parte de aquí. Y así se determina lo que es mi impedancia de entrada. ¿Hay dudas, consultas? Ya. Bien, creo que tienen otra clase, imagino. La dejamos por hoy. Nos vemos el sábado y vamos a hacer lo que es filtros. Y eso sería. Hasta luego, chicos.